Buenos días compañeros e ingenieras, mi nombre es Andrea Urtecho y pertenezco al grupo número 1 de la clase de Mecánica de Suelos de la Facultad de Ingeniería Civil. Y a continuación estaremos hablando un poco acerca de la compactación con maquinaria de construcción. Nosotros como futuros ingenieros civiles debemos de saber y debemos de tomar en cuenta que antes de realizar un proyecto, una obra de ingeniería civil, lo primero que debemos de hacer es preparar nuestro suelo o nuestro terreno en el que vamos a construir, y esto lo hacemos mediante la compactación, ya que la compactación le brinda a nuestro suelo una mayor resistencia, es decir, que va a tener la capacidad de soportar más cargas. También le brinda mayor estabilidad, ya que en un suelo mal compactado puede comenzar a hundirse y no necesariamente va a ser de manera uniforme, sino que puede comenzar provocando fracturas en la estructura y finalmente el derrumbe. También reduce la permeabilidad, ya que en un terreno bien compactado las soluciones de drenaje son más controlables, entre otros beneficios. Como objetivo número 1 tenemos el de definir qué es la compactación y enumerar los propósitos que tiene. En segundo lugar, vamos a enumerar y explicar cada uno de los métodos de compactaciones existentes. Y por último, vamos a describir algunos de los modelos de maquinarias que se emplean en la compactación pesada. Como había mencionado anteriormente, nuestro tema se va a dividir en tres partes, comenzando por la definición de la compactación. Seguidamente vamos a conocer las características y los métodos de compactaciones existentes. Y por último vamos a conocer los tipos y especificaciones de las maquinarias que se utilizan en la compactación pesada. A continuación los dejo con mi compañera que va a continuar explicando acerca del tema. Muy buenos días, mi nombre es Arcis Avión y hoy les voy a hablar acerca de lo que es la compactación. La compactación es un proceso en el cual se utiliza energía mecánica que es aplicada a un suelo suelto para lograr que las partículas que dicho suelo tiene se vayan uniendo unas con otras y esto haga que el contacto entre ellas sea mayor, ¿verdad? Y con esto se reduce lo que es el índice de vacíos del suelo porque se van reduciendo la cantidad de vacíos de aire que se tienen, ¿verdad? Entonces, con la reducción de esto también se reduce el volumen, lo que hace que la densidad del terreno se aumente. Y dependiendo del tipo de trabajo y el tipo de terreno que nosotros tengamos, es lo que determina el tipo de compactación que se va a realizar, porque por ejemplo, si nosotros tenemos un terreno que se quiere utilizar para agricultura, no necesitamos compactarlo, porque esto solo afectaría a la agricultura. En cambio, si es para la construcción, entonces esto sería bastante beneficioso porque se aumenta la resistencia del suelo. Entonces, por eso es que depende del tipo de trabajo y dependiendo si ya es para la construcción, entonces dependiendo de qué tipo de construcción va a ser la maquinaria de compactación que se va a elegir. Dentro de los propósitos de compactación se tiene lo que es mejorar las propiedades del suelo para soportar cargas. Debido a que la compactación se hace que el suelo sea más resistente, entonces por eso tiene mayor capacidad para soportar cargas. Reducir la penetración del agua. Como las partículas se van uniendo unas con otras, entonces la permeabilidad, que es la propiedad que permite el flujo a través de las partículas, se va reduciendo porque si no hay espacio no va a recorrer tanto el agua. Controlar el asentamiento o abultamiento. A esto se refiere por la deformación vertical que se da por las cargas que soporta el suelo, entonces esto se reduce al tener un suelo más estable y resistente. Y dentro de los métodos de compactación, como les mencioné, depende del tipo de terreno o suelo que tengamos y del trabajo que se vaya a realizar. Entonces se pueden aplicar diferentes métodos que pueden ser por peso estático, que se aplica con rodillos lisos de acero o llantas, por impacto, que es con ranas o saltarines, y por vibración, que se aplica con vibrocompactadores, de los cuales mis compañeros les van a hablar a continuación. Hola, buenos días, mi nombre es Jonathan Guzmán y yo les voy a seguir hablando acerca de la compactación por peso estático. Los equipos de compactación estática utilizan el peso muerto de la máquina para aplicar presión a una determinada superficie y comprimir las partículas subyacentes. La única manera de variar la presión ejercida en la superficie es alterar el peso o área de contacto del equipo. Como podemos observar, aquí tenemos algunas imágenes de cómo sería el mecanismo de compactación por peso estático.
Cabe mencionar que estos equipos son adecuados para hacer compactación en capas muy finas. Compactación por impacto. Depende de una fuerza alta de impacto. La fuerza del impacto produce una onda de presión en el suelo, que también genera una alta presión en profundidad. Los pisones vibratorios y rodillos pata de cabra funcionan con el principio del impacto. Debido a que este tipo de compactador deja un área no compactada entre cada impacto, se necesitan muchas pasadas para asegurar una compactación uniforme. Como podemos observar en la imagen, la compactación por impacto requiere de varias repeticiones, ya que es una gran fuerza. Al impactar una sola vez no deja compactado completamente, entonces se tienen que ir haciendo varias repeticiones, como lo dice en el texto. Como podemos observar en la imagen, la compactación por impacto requiere de una gran fuerza, y esta se tiene que hacer repetidas veces, ya que con cada golpe el suelo no queda compactado al 100, entonces se tiene que repetir el proceso para llegar a la compactación. Y cabe mencionar que también genera una mayor superficie en comparación a la compactación por estático. Ahora pasamos a la compactación por vibración. Los compactadores vibratorios, o también llamados apisonadores, realizan una rápida sucesión de golpes contra la superficie subyacente, donde las vibraciones u ondas de presión son transmitidas a través del material para colocar las partículas en el suelo en movimiento. Esto reduce drásticamente la fricción interna y facilita la reorganización de las partículas en posiciones que aumentan su densidad. Aquí tenemos ejemplos claros de cómo sería la compactación por vibratorios o apisonadores. Cabe mencionar que si aumentamos el área de contacto, las partículas tienen mejores propiedades al soportar cargas. También tenemos máquinas de compactación pesada. Compactación pesada de 7000 kilogramos. Un compacto versátil y con facilidad de maniobra. Este modelo será capaz de acceder a los espacios con complejos gracias a las elevadas potencias de su motor. En esta imagen podemos observar las características de la máquina de compactación, donde tiene un rodillo de 7 toneladas, lo que es equivalente a 7000 kilogramos. Cabe mencionar que estas medidas son en milímetros, pero se pasarán a metros, con un ancho de 1.79 metros, un alto de 2.79 metros, una longitud de 4.68 metros y una anchura de compactación de 1.68 metros, la cual sería la longitud de lo que mide el rodillo. Así quedo con mi compañero Christopher. Bueno, mi nombre es Christopher Paz y yo les voy a continuar hablando de los rodillos que se utilizan para la compactación pesada. Tenemos el rodillo de 14 toneladas, los cuales poseen las siguientes características. Tienen un peso de 14.000 kilogramos, un ancho de 2.25 metros, un alto de 2.99 metros, una longitud de 5.71 metros, una anchura de compactación de 2.14 metros. También tenemos lo que es el rodillo de 18 toneladas, los cuales poseen un peso de 18.000 kilogramos, un ancho de 2.39 metros, un alto de 2.98 metros, una longitud de 6.21 metros y una anchura de compactación que es de 2.13 metros. El rodillo de 19 toneladas posee un peso de 19.000 kilogramos, un ancho de 2.30 metros, un alto de 3.022 metros, una longitud de 6.34 metros y una anchura de compactación de 2.13, al igual que el rodillo de 18 toneladas. La diferencia que hay entre el ancho y la anchura de compactación es que el ancho se refiere al ancho de la máquina en total y la anchura de compactación es el ancho que posee el rodillo de la máquina. Con base a lo anterior, podemos concluir que la compactación es un proceso que se utiliza para reducir el índice de vacíos que tiene un suelo, es decir, de que esto lo convierte en un suelo más denso y que mejora algunas de sus propiedades geotécnicas que se pueden utilizar en una construcción. En la actualidad existen diferentes métodos de compactación, siendo los más comunes la compactación por peso estático, por impacto y por vibraciones. Existen diferentes modelos resistentes de maquinaria pesada que nos facilitan la compactación, los cuales tienen una variación entre los rodillos de 7.000 kilogramos y los rodillos de 19.000 kilogramos de peso, recordando que las diferencias se dan en las anchuras de compactación y en los pesos que pueden otorgar estas maquinarias al suelo. Esta sería nuestra bibliografía y eso sería todo por nuestra presentación. Muchas gracias.